todos los uruguayos, los orientales de bien, los que queremos seguir viviendo en este suelo y no vivir de este suelo, los que queremos seguir viviendo en este país y no los que quieren vivir de este país, que es muy distinto. Así que mirá en dónde estamos y también ingresá a nuestra web que es libertas.uy, libertas.uy. Ahí tenés una inmensa, digamos, cantidad de material, de artículos, de doctrinas sobre estos temas, de investigaciones sobre todos estos temas, información internacional. Ingresá también a libertas.uy y te repito nuestro canal, mirá en dónde estamos. Te decía que el Frente Amplio no viene a gobernar, viene a construir un modelo político. No solo es un nuevo gobierno del Frente Amplio, es una nueva política de Estado que proponen, usufructuando el mecanismo democrático de la mayoría en los votos para perpetrar por dentro del Estado, ya obteniendo el poder político del Poder Ejecutivo, perpetrar esos grandes cambios que ellos quieren hacer, hablando de transformaciones profundas. El elenco de los personajes que van a integrar el gobierno ya nos dicen todo. Por ejemplo, la que pueda ser la futura ministra de Vivienda es la que saltaba con un bombo y gritaba y se reía cuando en la inauguración del Hospital del Cerro. Por ejemplo, se habla de que puede ser la ministra de Defensa Sandra Lasso, ex integrante del Partido Comunista, integrante del MPP actualmente. Fue aquella senadora, ¿se acuerdan que a grito partido le increpaba a este gobierno que no había dejado aterrizar el avión de UNRWA, ese avión que transportaba agentes terroristas Quds, agentes terroristas iraníes, instruyendo a terroristas venezolanos en ese avión que era un testaferro, ¿eh? Que era un testaferro venezolano, de una empresa testaferro venezolana, pero en verdad era un avión de agentes Quds, era un avión iraní que sobrevolaba la región enseñándoles a trabajar en las metodologías del terrorismo celular, de la guerra celular, y así lo hicieron en Argentina, dado que Uruguay fue advertido de que no los dejaran aterrizar, estaban sin permiso de vuelo, sin ruta de vuelo preestablecida, sin advertencia en nuestro país y el gobierno ahí, con total tino, resuelve que no aterricen y cuando aterrizan en Argentina, la justicia argentina rápidamente toma el caso, una justicia, digamos, en un gran contexto aún independiente, bajo el régimen del presidente florero Alberto Fernández, el clase A del que hablaba Yamandu Orsi. Vieron todo el aquelarre que tenemos arriba ahora, ¿no? El clase A, Cristina Fernández de Kirchner, que saludó ya con mucha algarabía a Yamandu Orsi, Evo Morales, que saludó también, ni que hablar Nicolás Maduro también, Ignacio Lula da Silva, el actual presidente de México, que va a ser sancionada ahora por Estados Unidos, por ejemplo, bajo el nuevo gobierno de Donald Trump. Bueno, en Argentina capturan ese avión, queda embargado y efectivamente descubren a 5 agentes Quds revolucionarios implicados con el atentado a la AMIA, implicados con el atentado a la AMIA como agentes directos de ese atentado, inclusive como cerebros, como autores intelectuales de ese atentado a la AMIA en suelo argentino, que era contra aquella mutualista de población judía, judío-argentina, en definitiva. Es decir, un atentado a la República Argentina y un atentado, ahí sí, de lesa humanidad y delito de terrorismo. Eso defendía Sandra Lasso. ¿Será Sandra Lasso la ministra de nuestro ejército, de nuestras Fuerzas Armadas? ¿Se dan cuenta cómo viene la mano? ¿Fernando Pereira o Juan Castillo? No se sabe. Ministros de Trabajo y Seguridad Social, uno o el otro. Los empresarios de Uruguay dicen que no les gusta nada si tiene una afiliación fuerte con el PCNT. ¿Qué dice Fernando Pereira? Que van a reformar la institución del Instituto Legal de la Capitalización de los Ahorros y el régimen de las AFAPs, que van a modificar varios aspectos que instaló la Ley de Urgente Consideración. Este gobierno que estabilizó la economía, que desarrolló un ajuste económico
a corto plazo para continuar, que todo eso lo hizo muy bien, lo hizo profesionalmente bien, que nos dio estabilidad económica, que nos brindaba seguridad jurídica en todos estos aspectos, no trabajó bien en los temas de fondo y tampoco en la estrategia, y no vino a transformar profundamente el Estado, es decir, recomponiéndolo, no para algo nuevo, sino reconstruyendo, recomponiendo el Estado republicano y democrático que había desmantelado el Frente Amplio durante 15 años de gobierno, porque va construyendo un nuevo modelo político. Construir un modelo político, como les decía, es algo grande, es claro y es definido en la idea, lo que a su vez es complejo, accidental y estratégico en su práctica. Y vean cómo está Argentina hoy con el modelo político que instaló Javier Milei con la Libertad Avanza, apoyado por el PRO, también por los radicales. Es decir, están construyendo un modelo político que es nada más y nada menos que la recomposición de Argentina de acuerdo a todos los paradigmas y los mandatos constitucionales de la Constitución argentina de 1853, promulgada en el 54 por Juan Bautista Alberdi como el eminente autor, el creador, el jurista, economista, escritor que creó ese modelo de constitución republicana, federal y liberal, inspirada por los principios liberales que ya predominaban en aquella época, con características prácticamente iguales a la constitución uruguaya, excepto de que plantea un país federal, por las dimensiones que tiene Argentina, pero es exactamente lo mismo, son los mismos principios. Separación de poderes, control de los poderes para que no haya desborde de un poder respecto a otros, porque si vos no tenés un sistema de control de poderes, el poder se concentra y por lo general van hacia el Ejecutivo, que es la cabeza, digamos, del Estado, donde ahí está la jefatura del Estado y la jefatura del gobierno, y concentrando el poder ahí, como así lo plantea la Constitución Bolivariana Revolucionaria, como así lo planteaba el proceso populista y revolucionario de Salvador Allende, como así lo planteaba también el proyecto populista revolucionario hacia el comunismo del peruanismo en Perú, con un militar llamado Velasco, y así lo plantean las constituciones totalitarias de este modelo marxista-leninista, como pasa en Cuba. Bueno, se va al Ejecutivo para que concentre el poder en desmedro del poder legislativo y el poder judicial. Pero ¿qué pasa además si esa fuerza política que tiene la vocación de construir un modelo político obtiene mayorías parlamentarias? Se le hace más fácil el trabajo, porque trabaja desde el poder ejecutivo y a su vez desde el poder legislativo que viabiliza y le da toda esa apariencia formal de legitimidad ante la opinión pública, porque ese poder ejecutivo cuenta con la aprobación, con el aval del poder legislativo que promulga, que sanciona con mayorías parlamentarias, dándole consistencia política a esa ley y sanciona con mayorías parlamentarias. Eso lo hicieron blancos y colorados cuando fueron oposición, dándole, ratificándole mayorías parlamentarias para esa transformación profunda del Estado, para la creación de ese modelo político nefasto que hoy pesa sobre todos nosotros y que ahora nos abruma ante la incertidumbre que plantea este nuevo gobierno del Frente Amplio una vez más con todo este aquelarre. Imaginen lo que le está costando en Argentina a ese proceso que es grande, es claro y es muy definido en la idea porque es la construcción, perdón, de un modelo político. Hoy por hoy en el mundo se ha creado un modelo político de Estado que está estandarizado en ciertos paradigmas políticos que sumieron, digamos, a toda nuestra población en un esquema global. Asumieron una globalidad, internacionalismo y por ende hegemonía. Me refiero al impacto que tienen los lineamientos de la Agenda 2030 en distintos contextos del Estado, políticas de género, sociedad inclusiva, derechos y delitos de género, sociedad igualitaria. Por ejemplo, el LGBT a la cabeza de todo esto como esa bandera del arco iris
que va liderando esta revolución populista, pero también hacia un progresismo que se va radicalizando cada vez más y que es, en definitiva, totalitaria. Se le agrega a todo esto corrientes de pensamiento que son del neomarxismo, como lo es este LGBT, corrientes de pensamiento neomarxistas como el ambientalismo, que es una doctrina, una ideología ambientalista que no proviene de la teoría científica de los cambios que hay estacionales, climáticos, astrofísicos y geofísicos del planeta. La economía planificada del Estado es otra doctrina que proviene de la vieja receta estatizadora del marxismo, es decir, una economía estructurada sobre la base de qué? Del predominio del poder ejecutivo, creando una enorme cantidad de ministerios y a su vez de funciones, de intereses que el Estado manifiesta. El Estado se comienza a manifestar cada vez más interesado en muchos aspectos de la vida económica, de la vida social, de la vida educativa, de la vida financiera de todos nosotros como ciudadanos. Y en vez de estar cobijados en nuestra actividad privada, en nuestra actividad de derechos personales, en nuestro régimen de propiedad, vamos a estar controlados por ese Estado que va a ser prácticamente el Estado patrón, como yo les decía, el Estado que va a incidir fuertemente en toda la actividad social, económica, financiera, cultural, educativa. Eso que ya ramificaron, que ya extendieron como una enfermedad ideológica a través de una revolución cultural, como lo es el marxismo, por la vía del sindicalismo uruguayo. Eso que este gobierno no paralizó, no trancó, no resolvió detener, ralentizó un proceso revolucionario, mejoró la casa, estabilizó la economía, hizo ajustes adecuados, nos permitió seguir viviendo y respirando, tener ese oxígeno bastante limpio de estabilidad de nuestros derechos, pero no protegió la estabilidad de ese régimen gubernamental, no protegió con estrategias adecuadas la estabilidad hacia un proyecto político de país y no solo un gobierno que hoy se manifiesta como un gobierno itinerante, débil, que vino a ser un gobierno de administración, un gestor de ya el Estado social ideológico que nos construyó el Frente Amplio por la vía del PCNT, por la vía de la FEU, por la vía de todos sus sindicatos en la educación, en la administración pública, en la justicia. Hoy tenemos sindicato de fiscales y los fiscales concentran el poder de la justicia penal en nuestro país y ya no el poder judicial, que ha quedado como un poder nominal, testimonial, en los aspectos grandes de la justicia penal, concentrándose la justicia penal en el poder ejecutivo a través de funcionarios de un servicio descentralizado del mismo, los fiscales. Los fiscales son concebidos por un Estado de Derecho para contemplar las garantías de los juicios, para acusar a aquellos que delinquen, para desarrollar investigación, para instruir a la policía en la investigación de aquellos que delinquen y acusarlos ante los jueces. Los fiscales no están para resolver situaciones judiciales, para llevar a cabo trámites judiciales y resolver las condenas. Hoy pasa eso en Uruguay. Son los fiscales los que llevan a cabo la resolución ya judicializada, llamada trámite de formalización fiscal. Se habla de la formalización fiscal. Son los fiscales los que judicializan el tema prácticamente sin que el código lo diga. Hablan de una formalización fiscal, formalizan la causa, la llevan adelante. Son quienes toman a los acusados, digamos, las preguntas, las interrogaciones, son quienes interrogan, quienes investigan, quienes ordenan a la policía, quienes citan a las partes y quienes resuelven si hay delito o no hay delito, acusando ante un juez que queda arrinconado y testimonial como un juez de homologación, como un juez simplemente de reconocimiento o autenticación de toda la tarea que el fiscal ya desarrolló, de toda la cocina prácticamente judicial que el fiscal hizo a través de una acusación que formaliza ante un juez que simplemente deberá dictar la sentencia de lo que el fiscal dictamina con esa acusación en calidad de qué delito o en la tipificación de qué delito. Esos fiscales que tienen amplias potestades,
que tienen especialidad fiscal y eso significa que nadie puede meterse con el fiscal, que el fiscal resuelve arbitrariamente de acuerdo a su saber y entender, que el fiscal resuelve qué investigar, qué no investigar. No tenemos ya la garantía de los jueces de acuerdo a lo que la Constitución establece en los artículos 12 al 23 y la responsabilidad que establece el 23 para los jueces, como ya no tenemos el proceso judicial que nos brinde garantías del debido proceso, de acuerdo a lo que la Constitución dice en esos artículos, especialmente artículo 15 y 16, como también el 17, que es el habeas corpus, y lo que plantea el Código Penal junto o coordinable con el Código General del Proceso, todo coordinable con la Constitución de la República. Eso lo desmontaron en el régimen este nuevo del Código del Procedimiento Penal, con esta Fiscalía General de la Nación, que ahora quieren fortalecer con un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. No sé si llegarán a tanto. Hay muchas preguntas acá, hay muchas preguntas. Uruguay está jugando en ese campo de ambigüedad entre un modelo Agenda 2030 y el modelo Foro de San Pablo. Este Frente Amplio nos presenta, al menos a mí, un gran desafío como analista. Hay un gran punto de incertidumbre acá. ¿Será este Frente Amplio la continuidad de ese modelo ambiguo, de esa combinación entre las recetas de la Agenda 2030 con recetas del socialismo del siglo XXI del Foro de San Pablo? ¿Será esa combinación que ya se fue dando en los gobiernos de Tabaré Vázquez y de José Mujica? ¿Será el Frente Amplio de un socialismo light, de un socialismo benigno para con la propiedad privada, para con el régimen de las inversiones, para con la protección de inversiones, para con la libertad de expresión, para con la libertad de prensa? ¿Será un Frente Amplio benigno en ese sentido o vendrá a destruir toda la casa? ¿Será ese Frente Amplio un modelo ya de laboratorio que iniciará un proceso revolucionario más intenso, asumiendo los paradigmas del Foro de San Pablo y quedándose con ese progresismo que ellos mismos plantearon, que ya lo construyeron, como lo planteó Gonzalo Sibila en aquella proclama que hizo con motivo de los 50 años del Frente Amplio, como lo planteó Juan Castillo, que ya el progresismo se hizo y que ahora venían a profundizar el modelo socialista y popular? El Frente Amplio irá hacia ese modelo endogámico de estados colaborativos, de democracias populares, solidarias, participativas, que plantea el Foro de San Pablo. El Frente Amplio planteará a Uruguay como un país que se vaya alineando a Venezuela, a Nicaragua, a Cuba, al proyecto de Colombia de Gustavo Petro. ¿Será posible que lo puedan hacer? ¿Será el Frente Amplio de un gobierno pro América Latina y el Caribe de acuerdo al Foro de San Pablo? Por otra parte, parecería que no podrían hacerlo, porque no están dadas las condiciones geopolíticas regionales, dado que ese modelo no se globalizó. Rafael Correa no lo quiso hacer, se dio cuenta que no era viable para Ecuador incluso. Evo Morales cayó y se notó en Bolivia que ese modelo también lo llevaba al fracaso total, a pesar de la penuria que están viviendo hoy. Ralentizaron eso, trancaron eso. En Chile se cae este frustraño proceso con Boric, donde el pueblo chileno le dio un rotundo mentís muy fuerte al mismo proyecto de la nacionalización y estatización del régimen jubilatorio, también con la violación de los derechos adquiridos de propiedad, porque pretendían lo mismo, erradicar el régimen de la capitalización de los ahorros en Chile y el régimen de los fondos de inversión. Exactamente lo mismo. Se planteó igual en la Argentina kirchnerista, se lo hizo por ley. Hablando de Argentina, en Argentina se está en las antípodas de esto. Argentina está viviendo otro proceso histórico y político. Argentina está viviendo el proceso contrarrevolucionario con un modelo político también muy claro y muy definido que va liderando el economista Javier Milei, pero que se va construyendo a través de una inmensa masa social que lo sigue apoyando en un 56%, prácticamente inamovible el quórum de aprobación social que fue el que lo votó.
hay una sociedad convencida porque cayó estrepitosamente bajo este modelo del Foro de San Pablo que iba construyendo el kirchnerismo, que iba acendrando, que iba intensificando, se iba haciendo cada vez más carnívoro, más violento, el modelo kirchnerista muy ya pro Foro de San Pablo, pero cayó. Argentina está en un proceso distinto, está en un proceso de revolución liberal. Lo mismo Paraguay. Paraguay reedita un segundo gobierno, es un gobierno liberal con la misma tónica del gobierno de Javier Milei, es un gobierno con un pueblo paraguayo anti-LGBT, anti-ideología de género. No existe la ideología de género, no existe ese tipo de justicia. Es un Estado con separación de poderes. Paraguay tiene estabilidad institucional, un crecimiento poblacional de casi ya 9 millones de habitantes, con mucho incentivo a la producción, con mucho estímulo a la producción, exoneraciones impositivas, creciendo fuertemente en lo económico bajo un modelo liberal. Brasil juega a una ambigüedad, como te decía, por ser un país tan grande y diverso y con la seria posibilidad de que retome el gobierno una vez más Bolsonaro. En Estados Unidos, Donald Trump, que va a plantear una política muy distinta para con toda América Latina, por supuesto que evitando lo que no evitaba el Partido Demócrata, facilitando, financiando y haciendo la vista gorda a todo este proceso asqueroso revolucionario comunista que reedita el estrepitoso y rotundo fracaso del socialismo soviético, del socialismo que nos quiso tomar la patria en la década del 60 y de los 70 con estos mismos delincuentes políticos que hoy vamos a tener en el gobierno y que los vamos a tener porque este otro gobierno, el que está ahora, no nos supo defender, no supo de qué se trataba o no quiso saber. No entendió que había que librar una batalla cultural, que es la construcción de un modelo político muy claro en las ideas y muy definido, y estar dispuestos a atravesar toda una estrategia y toda la accidentalidad que se va a presentar porque estamos hablando en términos bélicos, porque estamos en guerra, estamos en una guerra civil legal, estamos en una guerra civil política, estamos en una guerra ideológica, pero el gran campo de batalla que haría ganar esa guerra es la batalla cultural, es instalar todas estas ideas, ideas de un modelo económico abierto. ¿Qué significa la economía del mercado? ¿Qué significa para todos nosotros el régimen de la propiedad privada? ¿Qué significa vivir bajo la estabilidad jurídica de un Estado de Derecho? ¿Cuáles son las repercusiones positivas que tiene todo eso? ¿Por qué el comunismo es nefasto? ¿Por qué siempre termina en lo mismo? ¿Por qué termina en sangre? ¿Por qué termina en opresión, en pobreza y en pobreza de todo tipo? Empobrece intelectualmente, empobrece culturalmente, empobrece moralmente, porque degrada tu vida, te somete a vivir situaciones degradantes, aunque seas buena persona, te degrada de todas maneras, te corrompe, porque te impone el monopolio del Estado. ¿Ese será el Frente Amplio? ¿O será un Frente Amplio que continuará con el socialismo light, con un socialismo que contemple de todas maneras la estabilidad jurídica de todos nosotros, que contemple la estabilidad jurídica de nuestras propiedades, del derecho a la propiedad, que contemple la estabilidad jurídica de los inversores, la protección a las inversiones, que contemple la necesaria estabilidad jurídica de la libertad de expresión, que es lo que le da la savia vital a la democracia, que es la que permite la batalla cultural, inclusive, es la que permite esa batalla cultural. Uruguay abrió una caja de Pandora, no cabe duda, no tendría que haber abierto esa caja de Pandora, pero una población desprevenida, cada quien jugando su chacrita, con ese ombliguismo político, la casta política uruguaya tomando en préstamo la expresión de Javier Milei, la oligarquía política uruguaya, podríamos decirlo en términos más yoruguas, más orientales, nuestra oligarquía política no tomó en cuenta que Uruguay en este periodo de gobierno tenía el punto de inflexión clave. Era el momento histórico para librar la gran batalla cultural y detener todo este proceso revolucionario socialista y devolvernos el Estado de Derecho con estabilidades en la educación,
en los programas de estudio, en los contenidos y en todos los temas que hemos tratado, que sería muy largo y se nos va el programa, y que vamos a seguir tratando en este programa, Dios mediante, y con la fuerza de todos ustedes, la atención de todos ustedes y la fuerza de todo un Uruguay que quiere seguir siendo el Uruguay de libertades.